Hola, muy buen día a todos. Continuamos con la parte de electrostática, pero esta vez ya no será ley de Coulomb. Ahora empezamos con el concepto de campo eléctrico. Entonces nuestros ejercicios o lo que está contemplado para este pequeñito tema va a ser campo eléctrico. Para campo eléctrico se nos propone este primer ejercicio. En este primer ejercicio dice, la situación que se muestra en la figura, esa de aquí, representa dos pequeñas cargas. Entonces, para el inciso A me dice, encuentre el valor del campo eléctrico en el punto P. Vamos a empezar por ahí. El valor del campo eléctrico aquí. Entonces, para esto, yo tengo que recordar que el campo eléctrico es igual a la fuerza entre mi carga prueba. Bien, entonces, de entrada, yo aquí no tengo una carga de prueba. Simple y sencillamente que me dice que es un punto en el espacio. Algo que me faltó escribir aquí es que se encuentra a 5 centímetros de ambos puntos. Entonces me va a pedir la carga, perdón, el campo eléctrico en un punto P donde no hay una carga de prueba. Para esto entonces, esta formulita de aquí va a tener que sufrir un par de cambios. Primero, en lugar de poner fuerza, voy a poner su equivalente. ¿A qué equivale la fuerza? Pues si vamos a ver la ley de Coulomb, me va a decir que la fuerza es una constante de proporcionalidad por la carga que genera el campo por la carga prueba, o carga 1, carga 2. En este caso voy a representar la carga que genera el campo con una Q mayúscula y una Q minúscula para la carga prueba. Entonces esto está dividiendo entre el radio al cuadrado y la carga prueba. Es decir, todo este apartado, todo este espacio de aquí, representa mi F. Esa es la fuerza. Entonces, escribiéndolo así, yo rápidamente puedo ver que si arriba tengo una carga de prueba y abajo tengo una carga de prueba, mi fórmula ahora es un poquito diferente. Ahora el campo eléctrico es la constante de proporcionalidad por la carga que genera el campo entre el radio al cuadrado. Entonces, con esta formulita vamos a trabajar. Pero ¿cuál carga genera el campo? Pues en este caso yo tengo dos cargas. Tengo la carga 1 que genera un campo y tengo la carga 2 que genera un campo. Ahora, ¿cómo son estos campos? La carga 1 es positiva. Por lo tanto, si yo dibujo sus líneas, irían todas hacia afuera. Entonces, este campo eléctrico, según Michael Faraday, ya vieron la parte del video tutorial, o el video, más bien el video que contenía la teoría para este ejercicio, decía que las líneas de fuerza para este tipo de cargas, las cargas positivas, siempre iban hacia afuera. Entonces, vamos a dibujarlas hacia afuera. Por el contrario, para este de aquí, una carga negativa que genera un campo, siempre van hacia adentro. Entonces, esta va hacia adentro, esta va hacia adentro, esta va hacia adentro y esta va hacia adentro. En todas las direcciones. Analicemos entonces el punto P. El inciso A me dice que cuál es el campo eléctrico en el punto P. Entonces, si mi punto P se encuentra aquí, pues en este punto, por un lado, hay este, que es el campo eléctrico generado por la carga negativa, y este, que es el campo eléctrico generado por la carga positiva. Entonces, esos dos campos eléctricos, si ustedes ven, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Por lo tanto, estos campos eléctricos se tendrán que sumar. Para diferenciarlos, pues ustedes le pueden poner un subíndice o se puede trabajar con, por ejemplo, decir que este es el campo eléctrico de la carga positiva y que este es el campo eléctrico de la carga negativa, o el subíndice 1 o 2, el subíndice n de negativo, p de positivo, el subíndice que le quieran poner. Yo voy a aprovechar que tengo colores diferentes y voy a hacer el proceso de E negativo con el color azul y de E positivo con el color verde.
Entonces vamos a encontrar estos dos valores de campo eléctrico. Empiezo por el positivo. Entonces el campo eléctrico positivo va a ser igual a la constante 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga que genera el campo 20 por 10 a la menos 8 coulombs entre la distancia al cuadrado, pues de aquí a aquí tengo 5 centímetros. Entonces aquí pondré 5 por 10 a la menos 2 metros y esto al cuadrado. Lo único que hice fue que el prefijo centi significa por 10 a la menos 2 y ya con eso hago mi conversión a metros. Bien, entonces dados estos valores vamos a encontrar el valor del campo. El campo eléctrico entonces será, vamos a poner 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 8 entre 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Me quedan 720 kilo, vamos a ver las unidades, el prefijo es kilo, entonces tengo aquí coulomb y con coulomb cuadrado solo me queda un coulomb en la parte de abajo. Cuando yo eleve metro al cuadrado tengo metro cuadrado, entonces estos se van. ¿Cuáles serían las unidades del campo? Newton sobre Coulomb. Entonces tengo 720 kilonewtons sobre Coulomb. Lo voy a poner un poquito más junto. Entonces kilonewtons sobre Coulomb. Así. Ahora, el campo eléctrico, la teoría me dice que es un vector. Si es un vector, tiene que tener dirección y sentido. Para esto entonces ocupo un ángulo. ¿Hacia dónde va mi vector campo eléctrico verde o el positivo? Pues viene hacia acá, hacia 0 grados, entonces será a 0 grados. Y este sería mi primer vector campo eléctrico. Bien, ahora vamos con el siguiente. El siguiente vector campo eléctrico sería E es igual a la constante. Recuerden, estoy siguiendo esta formulita de aquí. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por la carga que genera el campo eléctrico. De este lado, esta carguita es la que me genera un campo eléctrico. Es 5 por 10 a la menos 8 coulombs. Entre la distancia que lo separa al cuadrado. Pues me interesa el campo eléctrico aquí. Entonces la distancia de aquí a la carga pues son 5 centímetros, igual que en el anterior. Tengo 5 por 10 a la menos 2 metros. Y esta cantidad va al cuadrado. De tal manera que este campo eléctrico es igual, vamos resolviendo esa parte de aquí. Entonces arriba tengo la constante por 5 por 10 a la menos 8 entre 5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y esto me da 180 kilonewtons sobre Coulomb y también a 0 grados. Y aquí tengo mi segundo vector campo eléctrico. Entonces ya tengo mi vector 1, tengo mi vector 2, tengo mi vector positivo, el negativo, o el vector azul, el vector verde, el vector azul. Como le quieran decir. Sobra decir que el proceso para las unidades aquí es exactamente igual que acá. El cuadrado sería con este y metro cuadrado con este. Bien, ya aquí tengo mis dos vectores. Lo único que me queda pendiente es realizar la suma. Si yo ya vi que los dos vectores van en la misma dirección, pues entonces son vectores colineales. Si son vectores colineales, simple y sencillamente los puedo sumar sin ningún problema. Entonces, de este ladito, voy a realizar esa suma. Mi vector campo eléctrico resultante en el punto P es igual a la suma de estos dos. Entonces serían 900 kilonewtons sobre Coulomb a 0 grados. Ese sería el valor del campo eléctrico en el punto P. Y con eso terminamos el inciso A. Vamos a ver qué dice el inciso B. El inciso B dice lo siguiente. La fuerza sobre una carga de menos 4 por 10 a la menos 8 coulombs, colocada en el punto P. Entonces, para el inciso B, vamos a tener que hacer como que en este punto
yo pongo una carguita de prueba. Entonces, aquí voy a tener una carga de 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Y me interesa qué fuerza va a existir en ese punto. Entonces, bueno, me alcanza el espacio. Para el inciso B, yo voy a decir que el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga de prueba, o la carga que yo coloco ahí. Ya sé cuál es la carga de prueba. También ya conozco el valor del campo eléctrico en este punto de aquí. Entonces, que se entienda esa parte. El hecho de que no haya una carga de prueba no significa que no existe el campo eléctrico. El campo eléctrico es inherente a todo. Está ahí o no está ahí. Pero no importa si yo pongo o no pongo una carga para probarlo. La carga de prueba sirve precisamente para eso. Para yo tener certeza de que existe el campo. Pero de no existir, pues simplemente pongo la carga, y el poner la carga no va a hacer que mágicamente sí haya campo eléctrico. Es decir, ¿hay una carga que genera el campo eléctrico o no la hay? En este caso sabemos que la hay. Cuando yo pongo esta carguita que me sirve para realizar este segundo ejercicio, entonces yo quiero ver cuál es la fuerza con la que este campo eléctrico va a afectar a mi carga. Pero repito, el hecho de que no haya carga no afecta a que haya o no haya campo eléctrico. Ahora, como si hay un campo eléctrico, pues entonces cuando yo pongo esta carga, que debería ser negativa, perdón, cuando yo pongo esta carga aquí, esta carga experimenta una fuerza. Entonces, esa fuerza va a ser el campo eléctrico en ese punto por la carga. Entonces, la magnitud de la fuerza va a ser 900 kilonewton sobre coulomb por 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces, la fuerza eléctrica experimentada, aquí debería ser eléctrica, la fuerza eléctrica experimentada por esa carguita que acabo de poner va a tener un valor, veamos, $360 newtons. Entonces esta fuerza eléctrica será de 360 newtons. ¿Por qué newtons? Pues coulomb y coulomb se irán al momento de estar multiplicando. Detalle que nos falta tener en cuenta: la fuerza también es un vector. Entonces esta fuerza también tiene que tener una dirección y un sentido. Es decir, nos falta ponerle un ángulo. ¿Hacia dónde se va a desplazar esta carguita? Pues si ustedes ven, esta carga es negativa. ¿Qué significa? Pues que la carga positiva la va a atraer. Y esta carga es negativa. Entonces esta carga negativa la va a repeler. Esta la repele, la avienta hacia allá. Esta la atrae, la avienta hacia allá. Por lo tanto, ¿hacia dónde va a ir mi carga? Pues hacia acá. La fuerza eléctrica está de aquí. Vamos a agregarle un ángulo de 180 grados. Y ahora tengo mi vector fuerza eléctrica. Ahora, hay otra forma de hacerlo. En este ejercicio yo simple y sencillamente acudí a un diagrama, a un dibujito, para determinar hacia dónde se iba a desplazar la carga. Pero la teoría dice lo siguiente: una carga puntual siempre se va a desplazar en el sentido del campo. Una carga puntual, por definición, recuerden, es negativa. Entonces, si esta carga fuera positiva, se desplazaría en el sentido del campo. ¿Hacia dónde va el campo? Hacia 0 grados. Aquí tengo el campo resultante. Igual, recuerden, estos iban a 0. Mi campo resultante va hacia 0 grados. Entonces, si esta carga fuera positiva, iría hacia 0 grados. Es muy fácil comprobarlo. Si fuera positiva, esta la repele. Esta la atrae. Entonces, vamos de acuerdo en que va a 0 grados. Pero si la carga es negativa, la teoría me dice que una carga negativa siempre va en contra del campo. Pues mi campo va a 0, entonces mi carga va a 180. La pueden ver de cualquiera de las dos formas. Se aprende en la teoría, la carga positiva va en el sentido del campo, o se aprenden a hacer dibujitos y hacen el análisis de hacia dónde iría la carga. Los dos métodos llegan a lo mismo, los dos son correctos, pueden usar el que más les guste. Y con eso terminaríamos el inciso B.
Vamos al inciso C y para esto voy a borrar la pizarra. Así que si me permiten, pizarra borrada. Y ahora vamos a ver el inciso C. El inciso C dice, el lugar donde el campo eléctrico sería 0 en ausencia de la carga de menos 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Bien, significa entonces que quitamos esta carga de aquí. Y me dice que tengo que determinar en qué parte de mi dibujito, en qué posición de mi esquema, el campo eléctrico daría un valor de 0. Si analizan las líneas, estas de aquí, las azules, siempre vienen hacia acá, hacia 0 grados. A menos que analicemos un punto que no esté entre estas dos cargas. Por ejemplo, si yo analizo este punto de aquí, en este espacio, esta carga positiva manda su vector campo eléctrico hacia acá. Esta negativa entonces iría hacia acá. En este punto de aquí, como el campo eléctrico azul y el campo eléctrico verde ya tienen sentidos contrarios, ahí se podrían volver 0. O en este punto de acá, porque este campo eléctrico, el verde, viene hacia acá. Entonces, en estos puntos, el campo eléctrico azul y el campo eléctrico verde también se podrían volver 0. Entonces, mi posibilidad es que el campo eléctrico se vuelva 0 aquí, de este lado, o se vuelva 0 acá, de este lado. Y pues de eso va a depender mi análisis. Tengo dos posibles análisis. Los dos posibles análisis me van a dar el mismo resultado. Para seguir el orden, pues normalmente empezamos a escribir de aquí para acá. Así que yo voy a suponer que mi carga está de este lado. Probablemente me equivoque, pero el análisis igual me va a llevar a un resultado correcto. Entonces yo voy a decir que está a una distancia X hacia acá. Bien, y con base a esto voy a ir planteando mi análisis. Tengo dos vectores campo eléctrico. Estos ya los había calculado, pero los había calculado para un punto P. Entonces, llegando a este punto, eso no me sirve. Vamos a reiniciar. Necesito que los dos tengan el mismo valor. Entonces, para que se hagan 0, necesito que el campo eléctrico verde, espero que se esté viendo más o menos bien esto, y el campo eléctrico azul sean iguales. ¿Cuánto vale el campo eléctrico verde? Pues si recordamos nuestra formulita, teníamos que vale la constante por la carga que genera el campo entre la distancia que lo separa. Desde aquí hasta acá, pues va a haber una distancia X. Y esto va a ser igual a mi constante por la carga que genera este campo entre la distancia que lo separa. Pues de aquí a aquí hay 10 centímetros más X. Como lo ocupo en metros, voy a poner 0.1 metros más X. Y estos datos de aquí van al cuadrado. Mis distancias van al cuadrado. Ya planteando esto inicialmente, puedo ver que si hay una igualdad, la constante aquí que está multiplicando, la puedo pasar dividiendo. Constante entre constante me da 1, por lo tanto las constantes las puedo quitar de la ecuación. ¿Cómo queda entonces? Pues me va a quedar la carga que genera el campo entre x cuadrada es igual a la carga que genera el otro campo, entre 0.1 metros más x y esto al cuadrado. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer el análisis de datos. ¿Cuál carga genera el campo verde? El campo verde es generado por esta carga de aquí, 20 por 10 a la menos 8. Entonces, en este apartado pondré 20 por 10 a la menos 8. Entre la distancia que lo separa, pues va a ser x cuadrada. Y esto va a ser igual a la carga que genera este campo. Pondré 5 por 10 a la menos 8
entre 0.1 metros más x y todo esto al cuadrado. ¿Por qué no pongo unidades? Nada más para que no se vea tan complicado este proceso. Pero igual con las unidades vamos a llegar a que este de aquí pues va a ser metros. De hecho, este metro de aquí ya me sobra, porque al yo introducir las unidades en metros, a mí me garantiza que el resultado del valor de x va a estar en metros. Y en el proceso, el valor de las cargas se irá. Si yo aquí le pusiera Coulomb y aquí le pusiera Coulomb, pues diríamos que este Coulomb que está multiplicando aquí pasa a dividir y Coulomb entre Coulomb también se irían. Entonces, por eso no es necesario poner aquí unidades. Simple y sencillamente tener en cuenta que si yo introduje mi valor en metros, pues el valor de x me va a dar en metros. Bien, entonces continuando con esto de aquí, lo que esto se va a proceder es, vamos a multiplicar cruzado. Este con este y este con este. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Continúo de este lado. 20 por 10 a la menos 8 por 0.1 más x al cuadrado es igual a 5 por 10 a la menos 8 por x cuadrada. Ahora, recuerden que de aquí hay dos variantes. O usan la fórmula general para llegar a dos resultados y después determinan cuál es el resultado correcto, o sacamos raíz de los dos lados de la ecuación. Para mí es más rápido sacar raíz, entonces voy a usar ese método. Si ustedes quieren usar el de la fórmula general, adelante, es el mismo resultado, entonces no pasa nada. Entonces lo que yo voy a hacer es, le voy a sacar raíz a las dos partes y voy a utilizar la propiedad que me dice que la raíz de AB es igual a la raíz de A por la raíz de B. Y con esto yo voy a separar esto en dos raíces, de tal forma que me va a quedar la raíz de 20 por 10 a la menos 8 por la raíz de 0.1 más x y esto al cuadrado. Es igual a la raíz de 5 por 10 a la menos 8 por la raíz de x cuadrada. Entonces, estas de aquí las puedo ir simplificando y me queda, voy a multiplicar esto de una vez, me queda x raíz de 20 por 10 a la menos 8 más 0.1 por la raíz de 20 por 10 a la menos 8 igual a x por la raíz de 5 por 10 a la menos 8. Listo, espero que se vea más o menos bien. Entonces, lo que tenga x lo pongo de un lado, lo que no tenga x lo pongo del otro. Voy a tener x raíz de 20 por 10 a la menos 8 menos x raíz 5 por 10 a la menos 8 igual a menos 0.1 raíz de 20 por 10 a la menos 8. Ahora, aquí voy a sacar un factor común. El factor común es x. Entonces tengo x, y abrimos paréntesis, la raíz de 20 por 10 a la menos 8, menos la raíz de 5 por 10 a la menos 8, es igual a menos 0.1 por la raíz de 20 por 10 a la menos 8. Este paréntesis de aquí, que no lo cerré por cierto, que está multiplicando el de x, lo pasaré dividiendo. Entonces yo tengo x es igual a menos 0.1 por la raíz de 20 por 10 a la menos 8 entre 20 por 10 a la menos 8, esto debe estar en una raíz, menos la raíz de 5 por 10 a la menos 8. Este dato de aquí ya me lo da directamente mi calculadora. Entonces tengo menos 0.1 raíz de 20 por 10 a la menos 8 entre, déjenme corregir, 20 por 10 a la menos 8 entre la raíz de 20 por 10 a la menos 8 menos
menos la raíz de 5 por 10 a la menos 8. Entonces me dice que x tiene un valor de menos 0.2 metros. ¿Qué significa esto de menos 0.2 metros? Significa que me equivoqué. La x no viene para acá. Mi análisis no fue el adecuado en cuanto a mi dibujo. Entonces me dice que no mido hacia acá, mido en sentido contrario, mido hacia acá. Desde aquí hasta acá son 10 centímetros. Entonces llevo 0.1 metros. Significa que la carga todavía la tengo que colocar 10 centímetros hacia acá. Voy a ir borrando esta parte de aquí. Entonces, la carga que va a ser, o más bien el punto en el que va a ser, no la carga, el punto en el que el campo va a ser 0, va a tener un valor de 0, va a ser medido desde aquí 20 centímetros. Hasta aquí son 10, me faltan otros 10. Más o menos por aquí sería el punto donde el campo eléctrico tenga un valor de 0. Si lo pusiéramos en una escala y dijéramos que aquí es x igual a 0, entonces aquí sería x igual a 10 y aquí sería x igual a 20. En este punto de aquí es donde el campo eléctrico va a tener un valor de 0. Bien, este es el primer ejercicio. Si lo vemos bien, realmente son 3 ejercicios, pero es como la parte introductoria, que se entienda bien cómo funciona el campo eléctrico, dónde encontrar el campo eléctrico, cómo encontrar un campo eléctrico donde su valor sea 0, cómo se relacionan las cargas generando campos eléctricos, qué pasa cuando pongo una carga de prueba. En general, así vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, digamos que es un ejercicio completo como para dar un panorama más grande de lo que va a ser esta parte de campo eléctrico. Bien, si hay alguna duda, yo espero sus preguntas y si no, pues que pasen un muy bonito día. Chao, chao.